El objeto es precisamente comentarles de qué se trata esta ley, cuál era su objetivo y a su vez también qué es lo que nosotros notamos como desafíos en cuanto a sociedad, de mi parte en cuanto a legisladora y también comprometida con la temática para trabajarlo de manera integral con la sociedad civil y con las instituciones. Esta ley, que fue aprobada, reitero, el año pasado, entró en vigencia y que le dimos este nombre de respeto a los tiempos de las víctimas. Su primera cuestión a destacar es que deroga la ley Piazza, esta ley que fue reconocida por haber sido promovida precisamente por alguien muy conocido y que fue en su momento un avance muy significativo en nuestra legislación. Recordemos que antes de la ley Piazza no había ninguna indicación especial en cuanto al instituto de la prescripción para determinados delitos como el que hoy nos ocupa, que son los delitos contra la integridad sexual de menores y la trata. A partir de la sanción de la ley Piazza, la prescripción en los delitos contra la integridad sexual comienza a correr cuando la víctima cumple su mayoría de edad o si hubiera resultado la muerte cuando esto hubiera sucedido, cuando hubiera cumplido la mayoría de edad. Este paradigma, este cambio de paradigma en el Instituto de la Prescripción fue altamente positivo y significó un avance reparador para las víctimas. Nosotros nos animamos a plantearlo un poquito más allá y dijimos, planteemos de vuelta esta discusión. Yo cuando presento el proyecto lo hago claramente teniendo en vista lo que estaba pasando puntualmente con un caso que fue tal vez el desencadenante o lo que motivó la presentación del proyecto y que es la causa Ilarraz, que es una causa de un sacerdote que está siendo investigado por corrupción de menores, un sacerdote que estuvo a cargo del seminario de mi ciudad, la ciudad de Paraná, y donde existen varias víctimas. En la causa Ilarraz, sistemáticamente la defensa planteaba que la causa estaba prescripta. Nunca escuchamos por parte de la defensa o por parte del imputado ninguna otra argumentación que no fuera esta. Y si bien como planteo de la defensa resulta legítimo para quien ejerce una defensa, nos parecía también una cuestión a revisar dentro de nuestra legislación. La causa Ilarraz era una, la causa Broggi era otra que posteriormente Mana va a desarrollar en profundidad. Pero lo cuento a esto porque también trabajamos en la presentación del proyecto conjuntamente con abogados que defienden a las víctimas en la causa Ilarraz. Lo que nosotros planteamos, lo que yo planteo con el proyecto, era que los delitos contra la integridad sexual de menores fueran imprescriptibles, más una inhabilitación especial perpetua para aquellos que cometan este tipo de delitos valiéndose de su cargo, profesión o empleo. Ya en la provincia, en Entre Ríos, en el ámbito de la justicia provincial, había habido fallos que se basaban en convenciones internacionales y que dejaban de lado el paradigma de que estos delitos estaban prescriptos. Cuando lo tratamos en la comisión respectiva de Senado, que fue la de Justicia y Asuntos Penales, fue aprobado por unanimidad en estos términos y del mismo modo fue tratado en el plenario del Senado. Cuando pasa a la Cámara de Diputados, allí se da una discusión que seguramente conocerán y que tiene que ver con hasta dónde se podría llegar a ampliar el concepto de imprescriptibilidad en este sentido, más allá de los delitos de lesa humanidad. Se plantea esta discusión y debo reconocer que tanto como había sucedido en Senado y en Diputados, muchas fuerzas políticas, no solamente las de mi partido, trabajaron en función de que esto pudiera aprobarse. Hacen una propuesta que tiene que ver con salir de este paradigma de la imprescriptibilidad y encontrarle un giro, que es actualmente la letra de la ley, y que dice que para este tipo de delitos, los de abuso sexual infantil, víctimas menores de edad, y se incorpora el delito de la trata, la prescripción estará suspendida mientras la víctima sea mayor de edad y aun cuando hubiera cumplido la mayoría de edad pueda hacer la denuncia o ratificar la denuncia que hubiera hecho una tercera persona. Cuando me cuentan este trabajo en la Comisión de Cámara de Diputados,
y me preguntan, ¿qué opinás? Porque estamos trabajando sobre un proyecto de ley que vos presentaste y sobre una sanción que se dio por unanimidad en el Senado. Y yo dije que me parecía superadora incluso la fórmula que se había encontrado, que también era superador la incorporación del delito de trata, que esto formaba parte de una iniciativa de la senadora Jiménez, que había aplicado incluso la misma técnica legislativa que en mi propuesta. Entonces dijimos, vamos para adelante, si esta es la manera de que se apruebe una ley que contemple esto y que además en la práctica que la prescripción esté suspendida mientras la víctima es menor de edad o incluso cuando haya cumplido su mayoría de edad y se tome el tiempo que necesite para poder hacer la denuncia o ratificar la denuncia ya hecha, en términos prácticos a nosotros nos da casi el mismo resultado que hablar de la imprescriptibilidad. También se sostiene la inhabilitación especial perpetua. Esto lo aprueba Cámara de Diputados, cuando vuelve en segunda revisión al Senado. En este mismo entendimiento fue rápidamente admitidas las modificaciones y nuevamente aprobado por unanimidad tanto en la comisión como en el pleno del Senado. Entonces, esto es lo que da lugar a esta ley, la 27.206, y que pensamos muchísimo en qué nombre le podíamos poner porque era muy fuerte. También estábamos modificando un paradigma de algunos años y que era la ley Piazza y necesitábamos que de algún modo también esta ley se conociera. Entonces allí es cuando incorporamos esta frase que es la ley de respeto a los tiempos de las víctimas. Precisamente es esto, nosotros no estamos pretendiendo decir que con esto todos los delitos que se cometan contra nuestros niños, niñas y adolescentes y que traen consecuencias tan dañosas y tan difíciles de mensurar, van a ser sancionados. Lo que sí entendemos es una reparación importantísima, es saber que ninguna de las personas que ha pasado por este tipo de situación, cuando vaya al servicio de justicia y pueda contar lo que le pasó, nunca más va a recibir como respuesta a priori, no vamos a investigar porque la causa está prescripta. Esto ya no va a suceder y nos parece que como reparación o como intento reparador hacia las víctimas significa un avance enorme. Y a su vez también tiene una fuerte carga simbólica en el sentido de diferenciar estos delitos. Nosotros creemos que el Instituto de la Prescripción sin duda tendrá sus ventajas para determinados tipos de delitos, para el trabajo en el seno del Poder Judicial, pero creemos que hay delitos que deben ser tratados de manera especialísima. Los delitos contra la integridad sexual de los menores y los delitos de trata precisamente merecían esta mirada atenta, especial y comprometida desde nuestra legislación. Así que en ese sentido, para mí en lo personal fue importantísimo poder haber instado esta ley, que la trabajamos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, que a su vez también estas organizaciones quisieron participar en el proceso de sanción de las leyes y hubo una ONG muy comprometida de la ciudad de Buenos Aires que pusieron a disposición innumerables firmas para acompañar la sanción de esta ley, pero también, como les decía anteriormente, el acompañamiento de nuestro Poder Legislativo en el Congreso Nacional fue, la verdad, que una cuestión a destacar, porque fue un trabajo consensuado. Cuando se plantean las modificaciones en Cámara de Diputados, también podrían haberlo hecho y no consultarnos, pero nos consultaron. Nosotros fuimos trabajando en el consenso previo, antes de que venga con las modificaciones, ya lo habíamos conversado con el presidente de la comisión, otro entrerriano, Pemo Guastavino, y sabíamos que de este modo también estábamos allanando el camino para el trámite legislativo. Nosotros sabemos, como yo les decía, que el hecho de modificar la manera en cómo se computa la prescripción para este tipo de delitos no va a resultar de por sí una sanción, ni una condena,
ni tampoco va a reparar seguramente el daño de las víctimas que han pasado por este tipo de situaciones, pero sí pasa a ser una mirada especial, una mirada comprometida que tiene en cuenta de manera particular lo que pasa con las personas cuando pasan por este tipo de situaciones. Nosotros también, a poco de sancionada esta ley, a poco y no tan poco, como ya casi un año, hemos notado con cierta preocupación la falta de conocimiento que existe sobre la misma. Claramente es una ley relativamente nueva y en la cual a nosotros nos han ayudado muchísimo en su difusión las organizaciones de la sociedad civil, pero que se dedican a esta problemática, la prevención de las violencias o quienes tienen una mirada en particular sobre el universo al que nosotros pretendemos de algún modo contener o reparar. Entonces, en este sentido también existe el desafío y para eso también estamos un poco hoy acá y que es pedirles a ustedes que nos ayuden en la difusión de esta herramienta. Que nos ayuden quienes ejercen alguna función dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo, dentro de las legislaturas provinciales, locales y fundamentalmente a las organizaciones de la sociedad civil, que tal vez frente a este tipo de problemáticas resultan ser como el primer lugar a donde las víctimas van por ayuda, porque sienten empatía, porque sienten que es en algún lugar donde hay gente que le ha pasado lo mismo y se sienten con posibilidades de poder poner en palabras las situaciones por las que han pasado. Se trata de esto, de que nosotros tomamos un tema, pudimos trabajarlo, pudimos lograr la sanción de una ley, esta ley está vigente y ahora lo que estamos haciendo es un trabajo de difusión de la misma. Precisamente si existe la herramienta, pero hay un gran desconocimiento por parte de determinados sectores de esta herramienta, estamos como llegando a mitad de camino. Entonces es así que nosotros también pretendemos dar esta tarea de difusión para contarles de esta herramienta y obviamente también, como aquí se ha dicho, para estar a la altura de las circunstancias en función de nuevos desafíos que se vayan planteando en esta temática. No es casual, digo, que algunas cuestiones no se conozcan. Como yo decía al principio, estos temas generan resistencia, generan a su vez también mucho dolor o mucha situación de incertidumbre frente a alguien que se acerca a contarnos lo que les ha sucedido. Y si nosotros, frente a alguien que no solamente ha pasado por una situación terrible en su niñez, en su adolescencia, que ha pasado por distintos momentos en su vida, por distintas etapas que todo esto conlleva, que es la culpa, la imposibilidad de contarlo, la vergüenza, cuanto más cuando estas situaciones pasan dentro del seno familiar, bueno, todo lo que estas situaciones conllevan. Imagínense que si a esta persona, encima de todo el tiempo que pasa con estas sensaciones, en algún momento puede hablar, en algún momento puede volcar en palabras lo que le ha sucedido, y si además de todo eso, cuando recurre al servicio de justicia pretendiendo también tener una instancia de búsqueda de justicia y de reparación en la vulneración de sus derechos, desde la justicia se le respondiera no se va a investigar porque esto está prescripto, sinceramente nos parecía una cuestión que teníamos que revisar. Felizmente tenemos esta herramienta, la Ley 27.206, en la cual hemos modificado, hemos cambiado, hemos dado el debate más allá de lo que significó en su momento el avance en la Ley Piazza y nos hemos animado también a encarar este desafío que es difundir esta herramienta. También creemos que es interesante haber podido establecer esta modificación de la inhabilitación especial perpetua, que se mantuvo en todos los casos en el tratamiento legislativo y que es letra de la ley, porque también de este modo estamos dando una fuerte señal para cuando estos delitos son cometidos valiéndose de determinada situación de preeminencia del victimario en relación a sus víctimas. Las situaciones que se dan a partir de la entrada en vigencia de la ley, más allá de comentarles esto, de que por ahí notamos un cierto nivel de desconocimiento y en esto nos hacemos cargo y decimos, bueno, vamos a acompañar también en la difusión de la ley,
También hay cuestiones eminentemente de aplicación de las leyes y que corresponden a la órbita del Poder Judicial en cuanto a la aplicabilidad de la misma en aquellos casos que ya están judicializados, en cómo juega la fecha de la denuncia en relación a qué ley se aplica. Son las cosas que han ido apareciendo posteriormente. Lo que sí queremos reiterar y ratificar es que hoy no importa la edad que tenga la víctima, la edad que tenga el victimario, ni cuántos años hayan pasado desde que se han cometido estos delitos para que la persona pueda hacer la denuncia y para que esto desencadene una investigación judicial. Esto es muy brevemente la presentación de la ley, una ley que Sandra trabajó también muchísimo para que pudiéramos lograr precisamente la sanción. Creo yo, si bien cuando yo presenté el proyecto simplemente incluía los delitos contra la integridad sexual de menores, creo que la manera que se encontró en diputados también de incorporar el delito de trata vino a completar también esta propuesta legislativa que, reitero, había sido una iniciativa de la senadora Jiménez. De este modo, muy brevemente, la ley es muy sencilla porque modifica 2 artículos del Código Penal. También en cuanto a la técnica legislativa, diputados planteó modificar otro artículo y que es el que habla de la prescripción. No era el mismo que nosotros planteamos, pero creo que ha sido una solución que cerró y que claramente plasma en la letra de la ley lo que nosotros nos planteamos como un objetivo. Con la ley vigente y con quienes me acompañan aquí en esta mesa, yo también celebro este encuentro para hablar de las instituciones, de las leyes, de su aplicación y para hablar también con quienes están día a día trabajando en este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos tan atentamente y ojalá que sea una jornada muy enriquecedora. Muchas gracias.